Hay una cosa que identifica muchísimo a las cuentas que triunfan en redes sociales y eso es la identidad digital. ¿Pero qué es una identidad digital? Una identidad digital es algo que te identifica y te separa de las demás cuentas comunes y que te hacen ser reconocible en el algoritmo y promueven tu cuenta hacia la originalidad y la creatividad. Cuando yo pienso en identidad, pienso en una frase de un filósofo canadiense que decía: el medio es el mensaje. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a poner en redes o vamos a presentar nuestra identidad ante un público o ante una audiencia, tenemos que saber sobre lo que vamos a tener, ese camino o esa forma de hacer el delivery de ese mensaje bien preestablecida. Pero ¿cuáles son las características principales de una identidad? Una identidad fuerte consta de 3 cosas. La percepción, cómo la gente ve y percibe tu identidad en redes, cómo los elementos visuales, auditivos, sensoriales que perciben ellos. Las emociones, que son las emociones que transmite ese contenido que tú estás creando. O la memoria, el recuerdo que dejas sobre las personas que te ven, sobre la audiencia que te está consumiendo. Cosas que hacen una identidad fuerte o reconocible es que esa identidad es constante, no cambia constantemente, tiene los mismos temas, el mismo tono, la misma energía, y eso es importante a la hora de tener una identidad reconocible en redes sociales. Nosotros deberíamos conceber nuestra presencia en redes o nuestra identidad como un personaje de una película, un personaje que nosotros mismos controlamos y ponemos a disposición de la gente para que la gente la consuma desde sus pantallas, tanto para marca personal o como para cualquier creador de contenido que empieza en las redes sociales. A la hora de crear, a pensar en cómo nos van a percibir, qué va a recordar la gente de nosotros y qué emociones queremos transmitir con ese contenido que estamos creando para poder tener una identidad memorable. Las cuentas o los creadores que conocen esto llegarán siempre a una audiencia en específico y ganarán siempre seguidores con el tiempo. Hay algo que las marcas, las personas que nos dedicamos al marketing y la publicidad, sabemos a la hora de crear una marca, que es conectar los arquetipos con las emociones. Los arquetipos son una serie de formas o de expresiones que caracterizan un tipo de personaje. Esto lo creó Carl Jung hace unos años atrás y creó 12 tipos de arquetipos, pero principalmente a la hora de crear, yo escogí 7 porque esos 7 los veo como más recurrentes en el contenido. El primero es el sabio. El sabio es el arquetipo que tiene conocimiento, que genera confianza. Yo sé y yo te enseño. Este arquetipo es un arquetipo de personas que tienen una expertise, que son divulgadores, que saben el tema del que van a hablar y te lo enseñan de manera sencilla, dan su opinión personal y te dejan como una enseñanza. A lo mejor no son los mayores conocedores, pero dominan un tema de una manera tal que te dejan pensando o con un desafío, un reto a aprender. Tenemos también el arquetipo del creador. Este arquetipo del creador es muy cercano al arquetipo del mago. Lo que los diferencia es que el mago es un arquetipo de transformación, de mejoramiento de las cosas, y el arquetipo del creador hace las cosas desde cero, es creativo, crea de la nada. Es el arquetipo de los artistas que crean cosas desde cero. Otro de los arquetipos más polémicos es el rebelde. El arquetipo de rebelde es el arquetipo de las personas que buscan polémica, que generan una conversación. Estos tratan de generar emociones fuertes, con el que las marcas a veces se la piensan mucho para colaborar, pero es un arquetipo que genera fuerte y gran cantidad de ingresos cuando se apuesta bien por ello. El arquetipo de las personas que confrontan las normas, rompen lo normativo con las personas. Tienen muchos detractores, pero sí genera muchísimo alcance este arquetipo. Está también el arquetipo del explorador, que es el arquetipo de las personas que exploran, que buscan aventura, quieren vivir, nos cuentan sus experiencias a través de estas aventuras. Es uno de los arquetipos más utilizados por los influencers, las personas que hacen lifestyle, que cuentan su día a día, sus viajes, sus experiencias culinarias, probando ropa, explorando. Este arquetipo es un arquetipo muy cotizado, pero a la misma vez un arquetipo que está muy saturado porque hay muchas personas dentro de este arquetipo probando y creando contenido, y entonces tendrías que tener una identidad muy destacable para poder brillar en este arquetipo. También está el arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe es el arquetipo de la transformación, la superación personal. Es el arquetipo de los influencers fitness, las personas que han superado enfermedades, personas que tienen una historia de vida, una historia de transformación, de positivismo. Es un arquetipo muy fiel a sus seguidores, que tienen gran alcance motivacional y aspiracional. También tenemos el arquetipo del amante. El arquetipo del amante es seductor, usa la elegancia, la sensualidad, evoca el placer,
ser alcanzable. Es un arquetipo que usan mucho las influencers de lifestyle también, es de looks, es de marca de luz, presencia. Y por último, no podemos dejar de pensar en el arquetipo de el cercano o el amigo. Es el arquetipo más real, es el arquetipo que cuenta su día a día, sin filtro, con un toque íntimo, cercano. Es un arquetipo que conecta muchísimo con sus seguidores. Es el arquetipo que tiene altísimo nivel de seguimiento, de alcance y cercanía con ellos mismos, porque es un arquetipo que no se mide a la hora de contar su realidad y conecta muchísimo con las personas. Nosotros siempre, cuando vayamos a crear contenido para redes sociales, tenemos que tener claro el tono que vamos a usar. El tono que vamos a usar a la hora de comunicar puede ser educativo, puede ser natural, cercano, íntimo, y la energía con la que la que queremos transmitir. Uno de los errores comunes de las personas que quieren estar cambiando constantemente eso, que no es tampoco otro error, es querer tener esa energía o ese tono constantemente igual, pero al nosotros tener esa identidad preestablecida y mantener esa línea, podemos alcanzar un reconocimiento instantáneo, que la gente diga, wow, a mí me gusta fulano porque habla así, o me gusta fulano porque me hace sentir de esta manera. Y eso, manteniéndolo durante el tiempo, nos puede posicionar como marca delante de los clientes correctos. Una de las cosas más importantes que tenemos que pensar a la hora de crear, que tampoco es fijo, son los pilares de contenido. Los pilares de contenido son la base o el tema principal de nuestra cuenta. Los pilares de contenido pueden ser fitness, la familia, el amor, la salud, la gastronomía. Son temas de los que vamos a tocar a que la gente que nos sigue sepa de lo que vamos a hablar. Y otro error sería tener esos pilares y irlos cambiando cada semana o constantemente, simplemente por seguir tendencias o ganar un público que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, tenemos que saber esos pilares preestablecidos y construir arriba de esos pilares para que la gente tenga una idea clara de hacia dónde vamos o lo que estamos creando. Y entonces, una de las cosas que tenemos que evitar al principio es, antes que todo, no tener esa identidad preestablecida. Sé que es difícil no conocerse del todo y no saber qué voy a publicar, pero para eso tenemos que hacernos las preguntas siguientes. ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas me apasionan? ¿Hacia qué dirección voy a ir? ¿Qué contenido quisiera que la gente viera? ¿A quién ayuda el contenido que estoy haciendo? Ahí es donde tenemos que pensar en el público ideal. El público ideal es las personas que van a consumir nuestro contenido. Por ejemplo, si yo voy a hacer contenido de recetas saludables, tengo que pensar en mi público ideal, es personas que están buscando recetas saludables. O si voy a hacer rutinas de ejercicio, mi público ideal serían personas que les guste entrenar y hacer ejercicio. Y así tenemos que pensar que ese público ideal son las personas ¿qué edad tienen esas personas? Que nos van a... de dónde son, qué lenguaje usan, qué consumen. Todas esas preguntas tenemos que hacerlas antes de crear un contenido con intención. Si no tenemos esas cosas establecidas, el tipo de contenido que vas a hacer, los pilares de contenido que vas a tratar, el tono con el que vas a tratar, si vas a ser más casual a la hora de comunicar, o vas a ser más formal, o vas a tener un tono educativo o promocional, tu contenido no tendrá una dirección, diré como confuso, y la confusión aleja a los seguidores. Tienes que pensar qué tipo de contenido vas a hacer. Tienes que poder decir en 3 palabras. Esos son ejercicios que yo le pongo a las personas a las que le estoy enseñando a crear contenido en mis talleres. Tienes que pensar en 3 palabras que definan tu contenido. Tienes que pensar en ese público objetivo. Yo soy fulano de tal y ayudo a tal persona a través de este tipo de contenido. Tienes que pensar en eso, tanto sea entretenimiento, educativo, como un servicio que tú das. Y tienes que pensar tu marca también como una película. Si mi marca o yo fuera una película, ¿qué viera la gente de mi marca? Esas pequeñas cositas pueden ayudar a tener una dirección correcta hacia dónde ir. Y si te gustó este contenido, si te gustó este video, compártelo, sígueme y estate atento para que aprendas y aprendamos juntos cómo crecer en redes sociales.